mi nombre es Flor Quijada y yo le voy a hablar un poco acerca de Juan Vicente Gómez y el autoritarismo. Juan Vicente Gómez se caracterizó por ser un hombre autoritario. De hecho, fue un dictador que logró dirimir el gobierno de Venezuela durante un largo periodo de tiempo. Fue sumamente criticado debido a la manera en la que llevaba el mandato. Mas, sin embargo, es importante destacar que durante su gobierno se realizaron múltiples obras que hasta hoy en día se mantienen y lo catalogan como un ilustre de la patria. Juan Vicente Gómez nace el 24 de julio de 1857 en una hermosa finca cerca de San Antonio de Táchira. Era una familia numerosa de 2 hermanos, en la cual influyó en este comportamiento autoritario que tenía. Tras el fallecimiento de su padre, él se tuvo que hacer responsable de todas las obligaciones familiares. En la época de 1888 hizo acompañamiento con Cipriano Castro, el cual para ese entonces era el gobernador legítimo del estado Táchira. Gracias a este acercamiento, en el año 1892 se posicionó como fiel comandante de guerra en el cargo de coronel, el cual tenía la finalidad de defender la presidencia de Raimundo Andueza Palacios, el cual fue derrotado por la supuesta revolución legalista. Cabe destacar que luego de esto estuvo 7 años en estado de destierro cerca de Cúcuta. El gobierno de Juan Vicente Gómez fue absolutamente tiránico, porque sus perspectivas, tanto en lo político, en lo monetario y en lo social, dependían estrictamente de lo que se tenía y con lo que se contaba. Es en medio de este periodo que se descubre la explotación del petróleo y Venezuela descubre una nueva manera de cómo surgir económicamente. Juan Vicente Gómez, junto con sus familiares y compañeros, se convirtieron en excelentes pioneros de moldear esta economía, ya que él se encargó de difundir a todas estas personas, a todos sus familiares y compañeros en cada territorio de Venezuela. Él fue muy latifundista, ya que se adueñó de estas tierras de las cuales tenían grandes ganancias económicamente, para él tener absolutamente todo el control de este dinero. A pesar que renunció en distintas ocasiones al régimen, todo se mantuvo muy bien disimulado porque siempre tenía el control, ya que él mismo era quien disponía quién lo suplantaría y por cuánto tiempo lo suplantaría. En cuanto a la obligación tanto interna como externa que tenía con la deuda del país, Gómez se posicionó como el mejor pagador de esta deuda, un logro que es importante resaltar durante su gobierno. En su fallecimiento no hubo deuda financiera de ningún tipo, ya que fue muy responsable con este punto y procuró no deberle a nadie. Entre sus principales preocupaciones durante su gobierno fue resolver la solvencia financiera de Venezuela. Dentro del gobierno de Juan Vicente Gómez figuraron una serie de objetivos que eran los que buscaban darle solución y una mejora al pueblo venezolano. El fin de estos objetivos era que se pudiera lograr de manera segura la calma del país, y por esto fue que Gómez institucionalizó al Ejército Nacional, y este llegó a suplantar al ejército de guerreros convencionales que andaban por el país solo por razones banderizas. Sin duda alguna, el periodo presidencial de Juan Vicente Gómez dejó al país una serie de importantes obras de infraestructura. Entre algunas de las obras que podemos destacar es la Gran Carretera Trasandina, que fue inaugurada el 24 de julio de 1925, que va desde la ciudad de Caracas hasta la periferia con Colombia, cruzando los Andes venezolanos. Otra obra fue la creación de la Carretera Occidental, que unía a Distrito Federal con el estado Miranda, con Portuguesa, Aragua, Cojedes, Carabobo, Barinas y Táchira. También con la creación de la Carretera Nacional del Táchira, la creación de la autopista de Maracaibo a Perijá. Otro aporte importante de Gómez fue que organizó y fortificó la Armada e hizo la aviación civil y militar. En el año 1934 se creó la primera línea aérea nacional comercial, que fue la Aerolínea Aeropostal Venezolana. Juan Vicente Gómez y el latifundio. Gómez era inflexible y de sangre fría contra sus rivales políticos. Eliminó a los viejos caudillos y además parte de los que quedaban del progresismo que operaban bajo la figura distinta de los círculos amarillos y azules, quienes esperan seguir manejando los asuntos gubernamentales venezolanos.
Gómez se convirtió en el extraordinario caudillo cuyo poder no podía ser impartido de los viejos caciques. Sin embargo, al acabar con la figura de los caudillos como un poder político, Gómez mantuvo el latifundio y se convirtió como la fuerte ayuda de los grandes terratenientes. Es de considerar que el mismo Gómez se convirtió en el mejor latifundista de la historia venezolana y en compañía de sus compadres y familiares prácticamente se apropiaron de todo el territorio de la nación. Final. El fallecimiento de Gómez fue motivo a un desmayo con pérdida de la conciencia. Luego de haber estado un mes en cama, este evento sucedió el 17 de noviembre de 1935 en Caracas, donde fue velado con todos los honores y enterrado como correspondía a un líder de la patria. Hola, soy Jesús Colorado y les vengo a hablar sobre Eleazar López Contreras. Fue un militar y político venezolano, 32º presidente de Venezuela, desde el 17 de diciembre de 1935 hasta el 5 de mayo de 1941. Fue moderando el autoritarismo del que ya había hecho gala su predecesor Juan Vicente Gómez. Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1936 y se afrontó al primer paro de la industria petrolera de Venezuela y crea la Guardia Nacional para llenar ese vacío que existía dentro de los cuadros institucional del Estado y el Banco Central de Venezuela para monetizar el país y administrar de manera más eficaz los cuantiosos recursos dados por el petróleo. Mi nombre es Roger Rojas y hoy estaré hablando sobre los aspectos generales del gobierno de Eleazar López Contreras. La dictadura de Juan Vicente Gómez finaliza con su muerte en 1935. De inmediato, el general López se encarga provisionalmente de la presidencia, hasta que el Congreso Nacional lo nombra presidente constitucional para el periodo de 1936 hasta 1941. Al comienzo de su presidencia, el pueblo luchó en las calles contra las injusticias, exigiendo terminar con la herencia comecista. Los que canalizaban el descontento general eran los estudiantes, los nuevos partidos políticos y sus dirigentes, que recién salían de las cárceles o regresaban del exilio, los sindicatos y los intelectuales. El gobierno de López fue relativamente amplio. Parcialmente, en su primer año, entre sus medidas podemos mencionar la promulgación de la nueva Constitución Nacional y una moderna ley de trabajo. Asimismo, el programa de febrero, el plan trienal. Y para el progreso económico y social también se establecieron nuevas instituciones, el Instituto Pedagógico Nacional, la Oficina Nacional del Trabajo, el Ministerio de Agricultura y crea también el Ministerio de Comunicaciones, el Banco Industrial, la Oficina Nacional de Cambio y la de Control de Exportaciones, y finalmente, ya en 1940, el Banco Central de Venezuela. Y una de sus acciones más polémicas es que firmó un tratado con Colombia el 5 de abril de 1941, en el cual se perdieron 108.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Hola, buenos días, mi nombre es María Angélica Souquet. Al morir Juan Vicente Gómez, asume la presidencia provisionalmente Eleazar López Contreras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Después de esto, empieza una serie de protestas por parte de la ciudadanía en el país, lo cual llevó al presidente provisional a suspender las garantías constitucionales. A partir de todos estos acontecimientos, se inicia un nuevo capítulo de la historia de Venezuela. Surgen nuevas formas de participación social, las cuales habían estado reprimidas y ocultas durante muchos años. Al morir Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras asume las riendas con valentía y voluntad de mantener el hilo constitucional, la paz y el orden en el país. A pesar de que Eleazar López Contreras perteneció al gobierno de Juan Vicente Gómez, tenía visiones totalmente distintas de gobernar, lo cual permitió una transición de la dictadura a la democracia. Buenos días, yo soy Mariana Aguilera y les voy a hablar sobre Isaías Medina Angarita y su gobierno. El general Medina Angarita, ministro de Guerra y de Marina, fue electo presidente de la República por el Congreso Nacional para el periodo de 1941 a 1946. Su gobierno coincidió en gran parte con la Segunda Guerra Mundial y esta circunstancia vino a resultar decisiva para su orientación política, tanto en el orden interno como en el internacional. El gobierno de Medina se colocó en el bando antifascista. En 1941 rompió relaciones diplomáticas y comerciales con las potencias del eje. En 1944 les declaró la guerra y firmó la Carta de las Naciones Unidas.
En 1945 estableció relaciones diplomáticas con la extinta Unión Soviética. Se distanció de López Contreras y rompió con los restos del gomecismo. Dio origen a su régimen una orientación democrática dirigida al fortalecimiento de las instituciones y a la realización de reformas en los aspectos más importantes de la vida nacional. La caída de Medina Angarita, al acercarse las elecciones para el periodo de 1946 y 1951, la situación política hizo crisis y el régimen de Medina terminó por dividirse en dos corrientes. Frente a esta situación de pugna y la inminente división del Congreso en torno a dos candidaturas, el Partido de Acción Democrática propuso formar un gobierno provisional encabezado por un presidente escogido fuera de los partidos, que se comprometiera a reformar la Constitución en un plazo secreto. Esta proposición fue rechazada por el gobierno, así que el golpe contra Medina se forjó en las filas del ejército. Un grupo de oficiales jóvenes dirigidos por los mayores de Mario Vargas, Pérez Jiménez y Carlos Charbot venían conspirando y dentro del mayor secreto se decidieron a dar el golpe. Hicieron contacto con Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios, dirigentes de Acción Democrática. El golpe militar se inició el 18 de octubre de 1946 con la sublevación de la Escuela Militar y el cuartel de San Carlos de Caracas, así como la guarnición de Maracay. El gobierno estaba perdido y Medina entrega el mando. Mi nombre es Andrea Lizárraga y yo les voy a hablar sobre la Junta de Gobierno. A la caída de Medina Angarita se constituyó una Junta Revolucionaria de Gobierno que asumió el poder como gobierno provisional hasta el 15 de febrero de 1948. En el acta constitutiva, la Junta Revolucionaria declaró su propósito de convocar inmediatamente elecciones generales mediante el sufragio directo, universal y secreto para elegir una asamblea constituyente y escoger el futuro presidente de la República. Se elaboró la Constitución Nacional, que fue promulgada el 6 de julio de 1947. De acuerdo con ella, se practicaron las elecciones para presidente de la República y cuerpos deliberantes. Resultó electo Rómulo Gallegos. Durante el gobierno de la Junta Revolucionaria se descubrieron y sofocaron numerosos complots y conspiraciones de partidarios de Medina Angarita y López Contreras.